Ya, listo. Ya, chiquillos y chiquillas de todas las edades. Mira, sacamos hoy día la cuenta de que hemos pasado casi el año en esto. Yo al principio dije, hoy iremos a hacer unas 2 o 3 clases y se pasará la pandemia. Pero mira dónde estamos. Hemos dado la vuelta al año y aquí estamos todavía en un mes muy especial, en realidad. Bueno, la clase hoy día va a tener, en realidad no es una clase, es una conversación en la que vamos a tener como, a ver, como anfitriona me soplan de aquí. Ya, como, no, vamos a tener 2 personas importantes, espero que la otra también se conecte en su momento. Una es Raúl, por supuesto, porque él es abogado y sabe de estas cosas, y la otra es la IA Castillo, que está estudiando Derecho. Entonces, los dos, si llega la IA, ya parece, nos van a poder responder, por supuesto, las dudas que tenemos. A mí se me ocurrió, pensando así Acá esta noche, estoy, aquí estoy. ay, linda, ya está. Ah, ya. Qué bueno que está. Bueno, a mí se me ocurrió una noche de estas pensando cómo hacemos una conversación sobre un tema que puede resultar árido para algunas personas si no les interesa mayormente, ¿no es cierto?, esto de la Constitución, del cambio de la Constitución y de lo que está detrás de todo esto. Entonces pensé que los niños, los más jóvenes de nuestra familia, tenían derecho a preguntar ellos las cosas que ellos pensaban y que les preocupaba o que no entendían, digamos, o que no entienden, de qué es, por exactitud, qué es lo que significa cada uno de estos términos que está en nuestro lenguaje cotidiano, sobre todo aquí en Chile. Seguramente en México no, y tampoco mucho en Canadá, pero aquí en Chile tenemos todo el día, estamos todo el día pensando en esto que se nos viene próximamente, ¿no es cierto? Y hay muchas cosas que hay que preguntarse y muchas cosas que hay que responder. Entonces, yo pensé y le dije a las mamás respectivas, ¿y qué les parecía que sus hijos, que eran los más jóvenes de cada familia, preguntaran cosas a este dúo que es la IA y el Raúl? ¿Ya? Y yo les sugerí algunas preguntas, pero también les dije que podían preguntar lo que ellos quisieran. A lo mejor vamos a ocupar toda esta sesión con los niños, ¿ya? Pero tenemos todavía una semana más. Y al final de esta reunión, al final, ojalá que la Pauli Cortés alcance a entrar, porque la Pauli estaba en clase en realidad en este minuto, porque ella quiere decirnos algo también, que a mí me parece muy importante que se diga hoy día. ¿Ya? Entonces, bueno, me encanta que estén todos aquí y vamos a empezar por la más joven de las ¿cómo se llama? De las nietas de los jóvenes, no, porque no todos son mis nietos, pero de esta concurrencia, la más joven, y ella entonces va a saludarlos y va a hacer una consulta. Ven a poner esto. No, ahí no va. Bueno, ¿cómo? Hola, ¿cómo están? Hola y bienvenidos a esta clase diferente a lo común. La primera pregunta va a ser el tío Raúl y es para usted, ¿qué significa una constitución política? O sea, si nos podría explicar. Buena pregunta. ¿Escuchó la pregunta? Sí. Ya. Para mí, ¿qué es una constitución política? La constitución es una ley. Es la ley suprema de un Estado. Que sea suprema no quiere decir que sea la jerárquicamente superior, sino que es la ley de la cual depende la creación, la mantención,
de todo el ordenamiento jurídico. ¿Por qué digo que no necesariamente es la superior? Porque al ser la ley suprema, puede decir, ¿sabe? Antes que yo prefiera otras normas, que pueden ser, como les enseñan a los abogados, jerárquicamente más abajo, pero le dice, antes de mí pueden venir estas. Por ejemplo, la Constitución que tenemos ahora, el artículo 5 dice, el límite a la soberanía, por lo tanto, la ley y a la propia Constitución son los derechos fundamentales, los derechos humanos, que están, ¿dónde? En los tratados internacionales, y por lo tanto uno debería considerar que esas normas se aplican aún por sobre la Constitución. Y es bien raro porque el tratado que tenemos de derechos humanos en América, que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, tiene una norma parecida, que dice, mire, si las normas de su país protegen mejor los derechos humanos que el tratado, prefiere las normas de su país. Entonces siempre están ahí dando vuelta. Hoy día la Constitución es importante porque los derechos humanos empezaron a ser importantes. Antes, la verdad, las constituciones adornaban las bibliotecas de los jueces y los abogados y no servían para nada. Pasaron a ser importantes cuando nos dimos cuenta que los derechos humanos eran importantes. Y eso no es algo nuevo, no es algo muy viejo, es algo más o menos nuevo, y en América Latina particularmente nuevo. Sí, particularmente nuevo. Raúl, ¿por qué, ¿a qué crees tú que se debe, a propósito de la constitución política, el que en Chile no hayan habido muchas constituciones políticas a través de la historia desde la independencia para adelante? Si yo lo comparo, por ejemplo, con Bolivia, constituciones, ¿a qué se debe que haya sido más regular en Chile o no es regular? ¿Por qué no ha habido pocas constituciones? No ha habido tan pocas constituciones, creo yo. Tuvimos todo un periodo que le llaman de ensayo constitucional, que se sucedieron una tras otra. Pero a partir de 1833, yo creo que las constituciones no importaban mucho. Simplemente por eso no tuvimos constitución, grandes cambios constitucionales. Si uno se fija, la Constitución de 1833 fue una constitución en que tuvimos un sistema presidencialista y un sistema federado, y no se cambió ni una coma de la Constitución. La de 1925, ¿por qué se genera? Por la gran crisis social de los 20, y que después con el 29 se acentuó, pero tampoco fue una gran cosa ni se cambió mucho. Yo creo que simplemente era funcional a los poderes, al poder que estaba, nada más. Esta es mi opinión, digamos, no porque tuviésemos una buena constitución, una gran constitución. El cambio más significativo en la Constitución del 25, yo creo que se introduce cuando se crea el Tribunal Constitucional para la elección de Allende. Y el otro cambio significativo, constitucionalmente hablando, es el cambio de la Constitución de 1833 a la de 1925. ¿Para qué? Para marcar un cierre a todo el periodo anterior con todos los problemas que tuvo, digamos. Pero yo creo que simplemente no importaba, por lo tanto uno no miraba la Constitución nomás. Esta nos tiene que importar, entonces. Esta Constitución nos tiene que importar, y las constituciones empezaron a importar a partir de los derechos humanos. A ver, la historia constitucional no es igual en todos los países que tienen constituciones, porque como hablábamos la otra vez, Inglaterra no tiene constitución, tiene la Carta Magna, que es una serie
de leyes y jurisprudencia que se ha ido armando y ha ido creciendo. Pero el constitucionalismo, la historia de las constituciones parte con dos hechos. Una, la Revolución Americana, la independencia, y otra, la Revolución La Francesa. Revolución Francesa. Y Ya. son constituciones muy distintas y que tuvieron derroteros distintos. La Constitución norteamericana importó mucho desde el comienzo porque ellos quisieron diferenciarse con la Carta Magna inglesa y decidieron tener una ley escrita. Entonces fue muy importante ese núcleo constitucional. Aunque mantuvieron el mismo sistema en que la judicatura, los jueces iban generando las normas, ese núcleo fundamental escrito fue lo más importante para diferenciar, para sostener, para mantener esta idea que ya no estaban sometidos a un rey, sino que eran un país independiente y que tenían su ley escrita. El otro modelo, que es el modelo que se siguió en Europa continental y por eso pasó a las colonias americanas, fue el de la Revolución Francesa, en que no establece ningún tipo de normas que seguir, sino establece criterios políticos por los cuales los estados se deben guiar. Pero libertad, fraternidad, igualdad, es como cualquier cosa. Ya. Gracias. La Matilde tiene una pregunta. Señorita ¿Yo? Matilde. Yes. ¿Para quién es su pregunta? Para la IA. ¿O para tu papá? Ay, no. Para la hiera. Ya. Ya. Mi pregunta era, si Chile no fuera una república, ¿qué Pero podría habla hacer? más fuerte, no te escucho. Más Si fuerte. Chile, ¿Sí? si Chile no fuera una república, ¿qué podría hacer? Diablo. ¿Está la IA por ahí o no? Y aquí estoy. O bien la música de fondo, por favor. Sí, la pregunta era si Chile no fuera una república, sino ¿qué sería? Ay, qué testa. A ver, ¿qué creo? Podría ser una monarquía. Claro. Ujú. Imagínense ahí Chile gobernado por un rey y todos nosotros Claro. siendo súbditos de Piñera. ¿Viste? Sería terrible, imagínense. ¿Qué más podría ser? Podría ser una dictadura, como lo fue 17 años. Ujú. Claro. Pero lo de la monarquía lo encuentro fatal, ¿eh? Te voy a decir una cosa. ¿Lo encuentra fatal usted, cree usted? Sí, yo también lo encuentro fatal. Yo nunca he podido como concebir esta idea europea de que seguir teniendo reyes, ¿no? Qué cosa más antigua y poco práctica y ¿por qué si no la gente somos todos iguales al fin y al cabo? Exactamente. Bueno, Oye, entonces, y a Matilde, propósito, la Andrea tal vez nos puede contar cómo es vivir en una monarquía. ¿Qué pasa? ¿Los canadienses tienen la idea de que viven bajo una monarquía? Eso es verdad. No, Es que nosotros somos una monarquía parlamentaria. dale. Sí, pero es una monarquía, pues tienen reina. Sí, pero también pasa que somos hippies aquí los quebequenses. Creo que es como un país aparte. Es súper raro porque realmente este es un país. Ellos dicen que Quebec es un país. Entonces se desmarca mucho. Yo creo que en Ontario eso es mucho más presente. De hecho, hay todo un enredo porque hay una representante de la monarquía en todo el parlamento, funciona y es un poco simbólico ese representante. ¿Ah? Ya, pues ven a hablar acá. Ven acá, tú, pues. po. Me está soplando de allá el Vicente. no, que tome la palabra. Entonces, claro, pues aquí en Quebec la verdad es que no corre mucho, como que nadie pesca mucho eso. Pero Sí, eso no es, siente. de todas maneras. Eso es, para pero hacer- tienen una monarquía, claro. La reina, Sí. como decían en la colonia, en América, el rey reina, pero no gobierna. Y también en España. Entonces, eso es un poco lo que ocurre con estas
no sé si llamar posesiones en RAM, pero estos territorios que tienen alguna relación con Inglaterra, ¿no es cierto?, cautelados a través del tiempo cuidadosamente por la monarquía y el gobierno inglés. Sí, pues, es como curioso esto, ¿eh? Ya, tenemos entonces a Benjamín ahora. ¿Dónde está Benjamín? Ok. Tío Raúl, a mí me tocaron 2 preguntas y bueno, yo pensé que nosotros los teníamos que contestar. Hice una Contéstelo, presentación, pues. entonces aquí se lo presento y me gustaría saber su opinión. Ya, Ok. dale. ¿Me podría dejar compartir mi pantalla? ¿Cómo lo hace? Gaby, la tía Gaby. Ya, Ahí está. no, Ahí está. ya, ahí está la Ok. Gaby. Ya. Ya, ok. Ok. La democracia y el bien común. Muy bien, muy bien. ¿Qué es la democracia? Es el sistema político que permite y protege a los derechos del pueblo a elegir y controlar a sus líderes. La democracia es un sistema que se usa en muchos países hoy en día, pero muchos de esos países se tardaron décadas en integrar el sistema. La lucha ha sido ardua para llegar al punto donde estamos hoy. En eso estamos aquí, pues, ya, también. Bueno, Sí. Hay las oposiciones a la democracia. No solo son otros sistemas políticos que se oponen a la democracia, son otros conceptos. El público general. Cuando alguien no vota, están yendo contra la democracia porque al no votar, ya no es el pueblo que está escogiendo a su líder, solo sería un grupo selecto de personas. ujú. El conformismo. Si los habitantes de dicho lugar no pelean por su libertad, y aunque no les guste el sistema, se conforman porque piensan que no sería posible arreglar su sistema o simplemente les da flojera. Los mismos políticos que pretenden apoyar a la democracia. Muchos políticos han usado diversos métodos para asegurar la votación a sí mismos. Oye, súper bueno, te voy a decir. Has puesto Gracias. en claro muchas cosas en que estábamos pensando todos y todos sabemos que es así, pero tú lo has puesto por escrito y lo has dicho. Me parece estupendo. Bueno, Gracias. veamos. ¿Qué es el bien común? El bien común, como su nombre lo indica, es aquello que le beneficia a toda la comunidad. El bien común es algo muy difícil de conseguir, ya que balancear la igualdad o la repartición equitativa es muy difícil. Por esta razón, es muy difícil lograr esta meta y que verdaderamente se beneficie a toda la comunidad. Muy bien. Tenemos que traer a este niño para acá hoy y presentarlo candidato a diputado alguna vez, cuando tenga unos años más, ¿no es cierto? Está muy bien. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Ya. ¿Algo que agregar, el Raúl o la guía? ¿Se la IA? ¿Seguimos entonces? Ya. Yo tengo ¿Puedo mis dudas. preguntar algo respecto a lo que habló? Pregunte nomás. Pregunte. Es que a mí me queda una duda. En América Latina, y esto es una pregunta para el Raúl que debe saber, en América Latina han habido muchas constituciones en los últimos años, a partir del año 70. Y lo que yo estoy pensando, a propósito de lo que leí, que puso Reja, es que eso tiene que ver con, porque no tengo claro yo cuándo han caído las dictaduras en América Latina. El hacer nuevas constituciones tiene que ver con la caída de las dictaduras en América Latina, esa es mi pregunta. Yo creo que sí, en parte, pero yo creo que sobre todo tiene que ver con el término del proceso, de los procesos norteamericanos, o de cierta descolonización que hubo en desde Estados Unidos cuando la Unión Soviética cayó. Porque las dictaduras y las no tan dictaduras, bajo la doctrina de la seguridad nacional, eran promovidas básicamente por Estados Unidos. Pero eso de democracia, por eso es un concepto medio extraño.
no siempre ha significado lo mismo. O sea, no sé, los griegos, el pueblo eran todos los hombres, pero no eran los esclavos, no eran las mujeres. En Chile, si uno dice democracia, ya democracia ¿desde cuándo? El año 52 recién pudieron votar las mujeres, y antes, ¿qué tuvimos? ¿Democracia? Hoy, no sé, hoy día mismo, se vota desde los 18 años en adelante. ¿Eso es democrático? ¿Por qué no pueden votar los chicos de 16, de 15 años? Estaba por ahí preguntado. Entonces, ¿Tú qué crees que podría ser? ¿por qué la respuesta? Yo creo que la respuesta es simplemente el poder, digamos. O sea, nosotros tenemos una relación con los niños y con las niñas como si fuesen, como había con las mujeres también, como si fuesen incapaces, como que no pudiesen pensar por ellos mismos y decidir por ellos mismos. Entonces, eso es una cuestión que asusta al poder, porque el poder sabe que piensan por sí mismos. O sea, lo que decía usted, el 2 de octubre del 2019 fue iniciado por niños que tenían 15, 16, 17 años. No más que eso. Así es. El movimiento feminista se inicia por tomas en los colegios. ¿Cuántos años tienen las niñas? ¿15, 16, 17 años? Es simplemente, creo yo, una posición... es una posición conservadora y de poder, de mantener las cosas tal cual siempre. Me recuerda eso también, y lo quiero contar porque a lo mejor el común de las personas no lo sabe, que los primeros ciudadanos electores en Chile tenían que tener 27 años, ¿no? Ser hombres y tener recursos. Eran 21 siendo casados y 25 solteros. Exactamente. 25 solteros, claro. Y con bienes, con claro. Inmuebles, con ciertos bienes. Eso. Y eso duró su poco, pues después se cambió de a poco. Duró Después, bastante. Sí, pues, y duró bastante. Y lo de la mujer, no me digas nada. Pues. Yo me acuerdo, Claro, la mujer, sí. imagínate, mi mamá vino a votar en 1954, 52. Pues, pero no hay que ir tan lejos. Estados Unidos, la democracia del mundo, tiene un sistema que permitió que Donald Trump, pese a haber perdido la elección, fuese presidente. ¿Eso es democracia? Bueno, ese era el sistema que teníamos nosotros también, ¿no? Hasta la Constitución del 25. No, nosotros no tuvimos nunca un sistema con electores. No, sí lo tuvimos. Pero ¿En 1925? No, el 25 no. No, La el del 23 lo permitió. Sí. Ya. ¿La del 20 pensaba yo? No Sí, recuerdo. fuera con electores, Raúl, Sí, porque Gabriel, ¿cómo se llama? Jorge, Arturo Alessandri salió como por 125 votos nomás de presidente. Pero esa fue la primera Fue vez. por electores. Fue por electores. Pero con la del 33, ¿o no? Con la del 33, pues claro, antes de la del 20, con la del 33. Como que en las primeras elecciones, como que ahí el grupo de gente iba a votar por una persona que iba a ir a votar por el presidente. Era así. Claro. Eso. ¿Quién es el que está hablando? Miguel. Ah, mira. Y Estados Unidos sigue igual, con electores. El voto de las mujeres, el voto de los negros fue en los años... hasta los años 60. 70, a los 60, 70. Sí. De hecho, la marcha de Harlem fue para eso, para permitir el voto de los negros en ciertos estados. Y en Chile y en Estados Unidos todavía. La gente que ha sido condenada por penas superiores a 3 años y un día no puede votar sin un permiso del Senado. En Chile. Y en Estados Unidos los ex convictos, como llaman ellos, no votan. Entonces, ¿eso es democracia? Pero ya viste la polémica que se armó a raíz de la sugerencia de la señora del periodista este que tiene, ¿cómo se llama? La enfermedad que tenía, que tiene Alzheimer. ¿Lo viste? La Paulina Urrutia. Y fue muy criticada, yo leí las críticas que se le hicieron y también, por supuesto, la gente que opinó a favor de ella, pero ella preguntaba por qué las personas que tienen Alzheimer o que tienen otro tipo de enfermedades semejantes no pueden votar. Entonces se armó toda una polémica al respecto.
Bueno, hay otras cosas, ¿no es cierto?, en que tenemos que pensar. ¿A quién le toca ahora? Porque ahí me perdí yo, pues. ¿A dónde vamos? ¿La Valentina, me parece? ¿Dónde está la Valentina? Pina. Aquí estoy. Ya, linda. Yo hice lo mismo que mi hermano. También hice una presentación porque yo entendí que lo tenía que buscar. Me Que si parece digan la fantástico. verdad, la madre los mandó. Se los obligó, digan la verdad. Próxima también. A ver, Ya, cuéntenos nomás. se la ¿Qué todo. hizo? Espera, es que necesito... No te escucho yo. No tengo. Está muy nervioso. ¿Qué te pasó? Vale. Vale, está sin audio. Estás muteada, Vale. Necesito... Compartir pantalla. Ahí la Gaby. Ajá, es que no sé cómo... Sí, sí, pero Sí. tienes acceso ahí. Ya, tranquila nomás. Niña, por Dios. Familia. Ajá, ya. Está compartiendo la pantalla, seguramente. Ya. Tranquila. ¿No está la Milena? ¿No? Entonces lee esta tú, Amanda. La de la Milena. Ser como uno quiere ser. ¿Es un derecho en Chile? A ver, tenemos un problema técnico, deme un minuto. Ya, no te preocupes. ¿Ya? ¿Quieres que el Mati haga su pregunta por mientras? Para darles tiempo de bien preparar. Ya. Ahorita lo estamos tratando de solucionar el problema, pero ya lo vamos a tener muy pronto. ¿Ay, Guillo? Bueno. Es que a lo mejor podría ser que pregunte el que seguía por mientras solucionan el problema. Tranquilo nomás. Bueno. Ya. Muy bien. Cuando hace calor, te da mucha... Dale. Es parte de la vida. ¿Qué más? Ya. ¿Ese rechazó? La casa se fue en cuidado. Ya, pero están... Ya vale. Oye, ¿no lo sacó usted? Porque a mí me sacó el Zoom. Yo te escucho. Ya. Okay, speak. Just click space. Estado y leyes. ¿A qué se llama Estado?
La palabra estado se refiere a la situación en la que pueden encontrarse personas, objetos, entidades o contextos en un determinado momento. También los modos de ser o estar en el transcurso del tiempo. La palabra proviene del latín status, que significa estar detenido. Este uso se extendió en la política para referirse a la república. El Estado es una... ¿Desde cuándo existe? El Estado es una de las situaciones que no cambia sin una evolución importante en su estructura y funcionamiento, excepto su crecimiento. Ha cambiado mucho del siglo XIX. ¿Qué es una ley? La ley es una regla o norma establecida por una autoridad superior o regular de acuerdo con la justicia, porque es importante que existe. Las leyes establecen deberes y derechos a todos los ciudadanos por igual, para que la convivencia sea posible ante la ley. Todos los ciudadanos son iguales, tienen las mismas obligaciones, las mismas responsabilidades y los mismos derechos. ¿Sí? Oh. ¿Terminaste? Oh, gee, thanks. I really Amigo. don't know. Oh, you sure you're supposed to get... I know, but I was trying to, I wasn't working. Okay, yeah. Ya. ¿Sigo? Just right on percent. Ya, ya sé, ya. No lo escucho yo. Ya. Yo creo que ya, tía. Se me hace que ya terminaron. Ya. Bueno, mira, en Chile enseñábamos en el tiempo que hacíamos educación cívica, porque hoy día no está en el programa, o sea, es apenas una unidad por ahí en algún curso, que la ley, en una definición mínima y básica, digamos, para que los niños lo entiendan, es la norma que manda, permite u obliga, ¿ya? Esa es una ley, esa es la definición, digamos. Seguramente carece de un montón de... Manda, prohíbe, permite. El que manda, prohíbe o permite, ¿no es cierto? Eso es la definición más esencial de ley. Pero está muy bien, vale, me parece muy bien lo que pusiste, y había un gráfico ahí donde tú pusiste cuáles eran los elementos del Estado, señora. Pusiste el territorio, la población, me parece que estaba puesto a la derecha, pero no lo mencionaste. ¿Qué agregaría Raúl o Ia para aclarar al resto con toda precisión o con mayor precisión lo que es el Estado? La IA que tuvo derecho político antes, más moderno. ¿Yo? Bueno, ya. Espérame un poco. Ya. Pucha, es que más que decir que la ley, yo diría que la norma es la que manda, prohíbe o permite. Y en sí la ley, para mí y a Castillo Núñez, es un precepto legal que es como, ¿cómo podríamos definir que es un precepto legal? A ver. Algo que se establece. Podría ser algo que establece un legislador, en nuestro caso siempre es un legislador y autorizado por una autoridad absolutamente competente para eso. Y en nuestro derecho, para que la ley sea vigente, tiene que seguir un montón de pasos, ser discutida en el Congreso, ser aprobada en el Congreso, ser promulgada por el presidente, y para que recién sea vigente, tiene que ser dictada o dicha en el diario. Publicada en el diario oficial. Creo que La Nación, si no me equivoco. Pero hubo un tiempo, Ia y Raúl, hubo un tiempo en que la ley, o sea, un tiempo no aquí en Chile, sino que en tiempos lejanos de la historia, del comienzo de la historia, que la ley fue una norma que estaba, yo creo, sostenida o creada o nacida desde la tradición simplemente, ¿no es cierto? Cuando, yo siento, no sé si estaré equivocada, pero
siento que un precepto legal, por ejemplo, está en los 10 mandamientos, ¿no es cierto? En la base de la doctrina del cristianismo, ¿ya? Y me imagino que el judaísmo también. Cuando tú dices amar o cuidar a los padres, no sé cómo dice, amar a los padres, ese es un precepto moral, pero honrar, dice, pero se transforma también en una norma legal, porque si no, me imagino que si no era cumplido como tal, podía ser sancionada la persona. Yo creo, Raúl Ia, que las leyes se originan, digamos, las primeras o las más antiguas leyes se originaron en la costumbre, ¿no? Yo creo que eso tiene mucho que ver con... Lo que pasa es que el concepto de ley básicamente sería aquella norma que tiene la posibilidad de ser obligada a cumplir coercitivamente, es decir, a patadas, digamos, o a sablazos. Pero tampoco es una muy buena definición, porque la orden que da el narcotraficante también es bastante obligatoria, digamos, y seguramente uno lo va a cumplir por la amenaza del temor. Pero básicamente la ley es la norma que hace que el ciudadano, la persona, pueda exigir su cumplimiento de manera coercitiva. La guía establece ahí una diferencia entre ley y norma. Lo que pasa es que el precepto legal tiene que aplicarse en los hechos de alguna determinada manera. Quien hace la norma en la práctica desde los preceptos legales, para el caso concreto, es el juez. Y el juez tiene la posibilidad de ordenar que esa norma sea cumplida por la fuerza. Ese es el poder que tiene, el gran poder que tiene el juez. La definición que usted daba, tía, al comienzo, es la definición de Andrés Bello, del Código Civil, del artículo 1. La ley es una manifestación de la voluntad soberana que la forma escrita por la Constitución manda, prohíbe y permite. Eso. Pero es básicamente esto, la posibilidad de hacer cumplir la norma por la fuerza, y por la fuerza del Estado. Esa es la ley. Al principio, claro, pudo haber sido costumbre, uno no sabe, pero en la historia los primeros textos jurídicos son también textos religiosos. El Código de Hammurabi, que es el texto más antiguo legal, es un texto religioso. Entonces todo está medio combinado en un comienzo. O la palabra el rey también tenía un componente religioso importante. Yo que he estado estudiando, Tomás de Aquino, que implementaba que existían 3 tipos de leyes en un orden jerárquico, que era la ley divina, la ley natural y la ley humana. Y cada una se basaba en la siguiente, o sea, la ley natural es la representación de la ley divina de los dioses, que nosotros no podemos alcanzar porque no somos seres divinos. Y la ley humana se tiene que basar sí o sí en la ley natural, porque si no, no era justa. Y eso fue un pensamiento durante muchos años. Por supuesto que sí. Nada de esto ha nacido en el último tiempo. Es una acumulación, ¿no es cierto? Pero no crea que hace tanto tiempo, porque todo el derecho natural, ¿sí? Fue uno de los argumentos, a mí me parece terrible, la verdad, que esgrimió el registro civil para impedir, estoy hablando no hace años, hace unos meses atrás, para impedir la inscripción como padre y madre, como padre y padre, o como madre y madre de parejas homosexuales que eran padres de niños que habían sido adoptados en el extranjero. ¿Y cuál fue el registro civil? ¿Qué es lo que dijo? No, el registro civil dijo que esta era una norma contraria al derecho natural. No, al derecho natural. No te puedo creer.
Entonces, Son carerrajas. pero Fue lo más bonito que hicieron. bueno, fue lo más bonito. Yo en ese minuto cuando se discutió eso estaba de relator en la Corte de Santiago, así que no podía hacer cara de nada, y los presan, digamos, y los ministros me miran, se quedan mirando entre ellos, ¿cómo? Pero era eso. Mira, la pregunta que sigue tiene que ver con eso también. La va a hacer la Maya porque era la pregunta de la Milena, pero no entró. La pregunta es, ¿ser como uno quiere ser es un derecho en Chile? Ser como uno quiere ser es un derecho. Yo creo que no. No sé qué piensa ella. Yo creo que no es un derecho. O sea, debería serlo, pero no es un derecho. Y tal vez podría ser un derecho en la medida que aseguráramos otros derechos antes. Educación, vivienda, salud. Porque en Chile tenemos un gran problema que al final, cuando uno no tiene estos derechos sociales, llamémoslo de alguna manera, te determinan lo que vas a hacer el resto de tu vida. Y no ha sido una batalla fácil. O sea, estoy diciendo esto de lo del registro civil hace algún tiempo. Imagínate. O sea, yo presidente. Quiero dar un ejemplo de eso, que junta las dos ideas. Yo tengo mi amigo del compañero de colegio de puesto, que es mi gran amigo José Ignacio, que es escritor. Él está casado con un hombre, se casaron en Nueva York porque viven en Miami, y en Miami no se podían casar, se casaron en Nueva York, y después de muchos, muchos años tienen una hija. Pero ellos no pueden llevar a la niña a Chile, porque si la lleva a Chile después no la puede sacar de vuelta, porque no tiene una madre que autorice. Y el Estado de Chile no reconoce al otro padre como padre. Por lo tanto, él no puede llevar a su hija a Chile. Pero dile al Chasca que ya la cosa no se ha vuelto menos terrible por... Era tan así hace algunos meses, pero los tribunales han ido cambiando o han ido interpretando por vía de Eso es verdad. Esas normas. Creo que en este mismo caso la resolución del Tribunal de Familia es una resolución súper revolucionaria en el hecho de que el Tribunal de Familia reconoce a las dos mamás por como lo que a mí me enseñaron que era una antinomia legal sobre la ley que decía en Chile sobre, creo que era el artículo 85 o 82 del Código Civil, que dice que los niños tienen un padre y una madre, pero los tratados internacionales que Chile firmó se consideran de rango constitucional porque están dentro de la Constitución, y eso están dentro de los tratados de los derechos del niño, y los derechos del niño le reconocen que te pueden tener madre, padre, lo que sea. Entonces el Tribunal de Familia dicta la sentencia reconociendo sobre los tratados internacionales, sobre las leyes chilenas, para reconocer a las dos mamás y que el registro civil se les reconozca. Han habido varios fallos sobre el tema. El último fallo, que es el que dice la guía, dice relación con una situación de una pareja, aunque uno de ellos, no me acuerdo si la mamá o el papá era transgénero, o sea, hizo el cambio de sexo registral respecto o sea, es su hijo biológico, ¿ya? Pero como hizo el cambio de sexo registral, pasó, supóngase usted, de ser papá a ser mamá, de ser él a ser ella. Sí. Y el registro, y ellos pidieron que
que por favor hicieran el cambio, ¿ya? Y ahí hubo dos sentencias sobre los mismos temas que fueron contradictorias entre sí, que lo resolvió después a nivel de Corte de Apelaciones. En una de ellas, la jueza de primera instancia, la Maca Rebolledo, dijo, sí, esto la verdad es un vacío que no ha regulado la ley, y además existe también una norma que dice que se tiene que cambiar el sexo registral para todos los efectos legales. Y uno de esos efectos es que el padre pasaba a ser madre. Hubo otro juez en Iquique, y que causó gran escándalo, que dijo que no, en una cuestión aberrante, que basado en la interpretación de la Convención del Derecho del Niño, dijo que era interés superior del niño saber su origen. Y su origen era su papá o su mamá cuando era papá y no mamá. Entonces la Corte le dijo, no me vengan con tontera, el niño sabe su historia, lo bueno es que además el niño tenía 14 años y pidió ser oído por la Corte de Apelaciones, lo que se hizo, y él manifestó que él tenía a sus dos mamás feliz y contento. Mira qué bien. Bueno, tengamos fe en que las cosas irán mejorando con el tiempo. Tenemos a Matías ahora. Y el chasca que venga nomás, porque eso ya es un tema superado, creo yo. Tiene espíritu de rebeldía porque se rechazó la educación sexual integral en la Cámara de Diputados. ¿En la Cámara de Diputados o en el Senado? En la Cámara de Diputados. Deberíamos hacer o programar un tipo de educación sexual integral dentro de la Zoom para aclarar ciertos conceptos de diversidad sexual que son unos cool. Así lo tiro como propuesta. Ya. Sí. Bueno, si alguno de nosotros va a la constituyente, entonces. Ya, pues, nuestro Matías, entonces. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, compañero. Ya, mi pregunta era para la... ¡Uy, que está ronco! Sí. Pensé lo mismo. Hola Matías. ¿Lo cagó? Impresionante. Ya, Mati, dale. Mi pregunta es para la Alejandra y la tía Carmen. Mi pregunta es, ¿qué es ser migrante y qué importancia tiene para un país? ¿La pregunta era para quién? Para ti y para la Alejandra. Para ti y la Alejandra. ¿Qué importancia tiene ser migrante? Para ser migrante. O Ser sea, migrante. aspectos positivos y negativos puede tener, ¿no? Bueno, en este país es bastante complicado. Para empezar, te ponen todos los palitos habidos y por haber para trabajar, ha sido, para nosotros fue difícil, siempre. El sistema que tienen para darte permiso de trabajo, en el caso de Alejandra, por ejemplo, que ella hizo una empresa, era todas las semanas, todos los meses, iban inspectores, checaban, buscaban los papeles, buscando a ver si uno había cometido alguna infracción para fregarte, y no visualizaban que le estabas dando trabajo a un montón de gente y que era benéfico y que estabas haciéndolo todo bien. O sea, mientras tú no pagaras mordida, como dicen acá, te buscaban fregarte a como diera lugar. Entonces, realmente, el ser migrante en este país es complicado, porque tienes que entrar en el juego de las mordidas, de las actitudes incorrectas. Y luego te friegan de diferente manera. Por ejemplo, yo no sé si en Chile es igual, pero los niños iban a la universidad y tenían que pagar un impuesto de extranjería. Y sin embargo, Álvaro, por ser extranjero, le quitaban el 40% de su sueldo. Entonces era como incongruente que si tú estabas pagando mucho impuesto, más encima tuvieras que pagar un impuesto de extranjería. Yo lo entendía como, si tú venías expresamente a estudiar, era lógico que lo pagaras, pero si vivías en el país y eras una persona que pagaba impuestos, pues no se justificaba. Entonces era
súper caro. Para nosotros realmente fue súper complicado, porque todo fue más caro. Por ejemplo, la revalidación, ¿no te acordás? Para revalidar fue un drama, porque la Alejandra y el Álvaro perdieron años de estudio, porque no entregaron las revalidaciones a tiempo, porque después cuando llegaron el director por los estados pedía mordida para validar el año que ya habían hecho. Y yo, como no sabía lo de la mordida, no me di cuenta, y desgraciadamente los niños, cada uno, el Álvaro y la Alejandra, que eran los más grandes y que tenían que tener esa revalidación, perdieron el año. Entonces, para nosotros, yo creo que no todos los países son iguales, pero para nosotros el ser migrante no fue fácil. Tuvimos cosas lindas, pero más bien por el trabajo que realizaba Álvaro que por lo que nos dio el país. Realmente, para nosotros fue complicado. La Alejandra a lo mejor tiene algo más que aportar, pero para mí... En México fue muy, lo que dice mi mamá, ha sido súper difícil y súper complicado. Siempre nos pusieron trabas cuando para casarme, yo, mexicano, ha sido súper difícil. Apenas el año pasado pude hacer a Benjamín mexicano, porque yo no soy mexicana y porque se necesitaban una cantidad de años en el país, y cuando ya tuve los años, la ley cambió y necesitábamos más años. Y así sucesivamente. Yo nunca me pude hacer mexicana. Me ha costado la vida nacionalizar a mis hijos, el colegio tengo que pagar extra por la extranjería de mis hijos. Ha sido súper complicado. Cuando tuvimos el negocio fue difícil, siempre fue difícil, pero les voy a contar algo. Cuando nos fuimos a Estados Unidos, a pesar de todo lo que dicen, fue mucho más fácil ser migrante en Estados Unidos que aquí. Poner negocio ya fue mucho más fácil. Nada más nos pedían las cuentas, nos pedían que no tuviéramos algún récord criminal, o sea, cosas así que en realidad no eran tan complicadas para poder poner un negocio, y además nos ayudaron. Al principio nos dieron, si contratábamos una cantidad de empleados, ellos nos iban a dar un bono, porque le estábamos dando trabajo a las personas. No sé si es solamente la ley de Texas, pero realmente nos dieron ayuda en ese sentido. Nos ayudaron a ¿cómo se llama?, rentar local, nos ayudaba, o sea, el Estado te ayuda porque vas a dar como, no sé, estás generando ingresos. Ahora, para vivir en Estados Unidos tampoco fue tan difícil, nada más compramos la casa y nos dieron la visa. Ahora, las visas, bueno, nosotros teníamos visa de turista, luego sacamos visa de trabajo, y tampoco fue tan complicado. O sea, en realidad, allá las reglas son bien claras, y si tú no tienes ningún récord criminal y en realidad vas a invertir o vas como a usar dinero en el país, no fue tan difícil, fue bastante fácil, digamos. Yo acá me enfermé cuando tuve que sacar mi residencia permanente. Ahí se me desencadenó el cáncer con todo el estrés que tuvimos que tener. Y luego, la guinda del pastel fue cuando quisimos jubilar y nos encontramos que nunca habían hecho las imposiciones. Así que ser migrante en este país yo creo que no es lo normal ni lo corriente. No ha sido fácil. Eso sería todo. Realmente pero quizá ir con la pregunta también desde un punto de vista, ¿qué es lo que uno aporta también a ese país donde uno llega? A lo mejor también eso puede ser interesante o cómo ustedes miran Chile desde lejos también, como para ampliarle, digamos. Bueno, yo les digo una cosa, les voy a contar algo. Bueno, el mes pasado y todo este mes que hemos estado hablando de Chile, la Constitución y cómo funciona en general nuestro país, los niños me dicen, es que yo no sé por qué se quejan los chilenos, se viven tan bien. Tienen mucho mejores el sistema de educación, el sistema de salud, todo es, pero 100 veces mejor que la de aquí. La gente tiene una mejor calidad de vida, la gente tiene más educación, la gente en general está mejor y vive mejor, ¿ya? Y tiene un pasar mejor, ¿ya? Porque aquí realmente la gente que tiene plata, tiene, o sea, mucha plata, pero mucha plata. Es ridículo, o sea, vive la gente con plata en áreas específicas, encerradas dentro de un circuito de cámaras, de vigilancia, y es como pasar una frontera para poder entrar. Y la gente que es pobre realmente vive a las afueras de la ciudad, y aquí no hay agua, aquí no hay mar, aquí no hay ríos, o sea, no hay cómo sobrevivir si no
tenía un buen trabajo. Y aquí los trabajos son o muy bien pagados o muy mal pagados. El seguro social y toda esa cuestión es una cuestión de nada y como quiera tienes que pagar. Entonces, desde fuera, Chile se ve maravilloso. Ustedes, porque saben la realidad o porque saben lo que pasó, pero si realmente no lo explicas, no lo cuentas o, bueno, no le explicas literalmente lo que está pasando y que no, porque los niños me decían, es que ¿por qué no son felices con lo que tienen? Entonces le dije, bueno, porque sería ser conformista, porque necesitamos ser mejores, necesitamos tener más. Y la justicia no es solamente estar bien, es que sea para todos. Pero el punto es que desde fuera se ve súper bien. Chile se ve así como que maravilloso, fantástico, y que todo funciona sobre ruedas. O sea, cuando fue, me acuerdo que el año pasado que empezaron, que empezó a salir en la televisión, todas las cosas que pasaron, todo el mundo me preguntaba a mí, pero si Chile es tan fantástico, si acabamos de ir y todo es maravilloso. Porque desde afuera Chile se ve fantástico, se ve maravilloso, se ve democrático, la gente se ve feliz, todo el mundo está sano. Aquí se sabe que los mejores lugares de salud o la mejor, la mejor atención médica es en Chile, no en Argentina, en Chile. La mejor educación es mejor, piensan que la educación de Chile es mejor que la de Argentina. Y entonces en general todo el mundo le encanta Chile, aparte de ir de paseo a Chile, o sea, Chile es fantástico. Y toda la familia, los conocidos que han ido a Chile de vacaciones, regresan con una idea que es la misma que tenían los niños, que es como fantástico, que está súper bien, para nada se imaginan la verdad. Oye, pero, bueno, otra cosa que yo les quiero comentar, que tuvimos la mala suerte de vivir muy alejados de la Ciudad de México. La Ciudad de México es un centro cultural maravilloso, es vivir otro mundo, y a lo mejor la gente que le toca vivir ahí aprende de este país que es tan lindo cosas más valiosas que lo que desgraciadamente nos tocó vivir a nosotros. O sea, ahí es el centro neurálgico realmente, y los demás somos aldeas acá. Entonces, qué pena, porque a lo mejor hubiera sido mucho más valioso para nosotros haber vivido en la Ciudad de México, a lo mejor habría sido mejor, definitivamente. Yo ahí me hago una pregunta también que tiene que ver con el derecho, que es un derecho migrar, ser migrante, es un derecho poder cambiarte de país e instalarte en otro país. Es una pregunta bien interesante, porque si vemos lo que está pasando, por ejemplo, en Europa, donde están estos campos de refugiados, donde aparentemente no hay espacio para que entre más gente, y eso ha creado mucho conflicto. Creo que es una buena pregunta para Raúl y la IA también. Es un derecho. Lo mismo pasa para el otro lado, la gente que ha llegado a Chile, ¿en qué condiciones ha llegado a Chile? No sé, pues estoy pensando yo, por ejemplo, cuando llegaron para acá los exiliados chilenos, me han contado muchas historias, pero una de las historias que más me llamó la atención era que se llamaba el Hotel de los Chilenos. Ellos llegaban muchas veces, tengo el relato de gente que se vino de la embajada con lo puesto, y que llegaron acá y los ponían en un hotel donde alguien se hacía cargo de ellos y los ayudaba a encontrar un lugar para dormir. Les traían, por ejemplo, les daban un monto para que pudieran comprar ropa de invierno, o ropa, porque la gente llegaba a veces sin nada, y había toda una estructura para ayudar a estas personas. Entonces, aquí, por ejemplo, hay dos estatus: están los migrantes y están los refugiados, que tienen derechos diferentes. Es bien interesante. Tienen derechos diferentes y bueno, y siempre va surgiendo esa pregunta. O sea, mucha gente a mí me ha dicho, aprovecha, pide estatus de refugiada, porque está la escoba en tu país, entonces aprovecha, ahora te puedes quedar. Mucha gente me lo dice. Sí. Digo, pero es que yo, o sea, objetivamente, para el requisito es que tu vida esté en peligro. Yo digo, bueno, si yo estoy en Chile, mi vida en rigor no está en peligro, digamos. En rigor, sería mentir. Y por otro lado, si yo me acojo a algo como eso, no podría ir a Chile hasta que mis papeles se arreglaran, y eso a veces toma 5 años, 6 años. Y claro, pues, entonces los caminos son distintos, y no sé, me gustaría escucharlos al Raúl y a la IA con respecto a eso. Perdón,
Sabes que yo también tengo esa percepción. La gente que vino acá a México como refugiado, esa gente tuvo todo el apoyo, se les ofreció trabajo, se les ofreció vivienda, les fue maravillosamente y esa gente tiene una percepción muy diferente. Y por algún motivo los que venimos como migrantes normales y corrientes, se nos ponen todo tipo de trabas terribles y que te digo que incluyen el tener que pagar mordidas, el tener que hacer cosas que yo me negué a hacer y que me significó tanto estrés que creo que habría sido más barato pagar la mordida que pagar el tratamiento del cáncer. Aquí el Vicente preguntaba que era una mordida. Una mordida es un pago que tú haces por hacer algo que es legal, pero que te lo hacen más rápido y que existen unos tipos que se llaman gestores, que son amigos de los que trabajan ponte tú en migración. Entonces tú le pagas al gestor, el gestor le paga al de migración y las cosas salen fácil. Pero si tú vas directamente a hacer el trámite como corresponde, te empiezan a pedir un papel y otro papel y te lo piden de a uno y tienes que ir 1000 veces y no le falta una coma, porque ellos lo que quieren es que tú les pagues por hacer eso. Déjame te cuento, por ejemplo, y los ahora... que venían refugiados no tenían ese problema porque se los hacía el gobierno el trámite y se los entregaba eso, y les entregaba el trabajo y les daban todas las facilidades. Te voy a contar una cosa. Nosotros no nos tocó eso. Bueno, yo una vez, yo me enojé mucho con la de migración y le dije, oye, pero ¿por qué me haces tanto problema? Le dije, si yo estoy generando, cuando puse mi negocio aquí, le dije, si yo estoy generando empleo, yo voy a hacer, le dije, si me puedo expandir, más gente va a trabajar y bueno, le voy a dar trabajo a mexicanos. Y me dice, es que tú le estás quitando un lugar a un mexicano. Me dijo, ese lugar donde tú te estás poniendo, se podría poner un mexicano y tú le estás quitando una posibilidad de trabajo a un mexicano emprendedor. Esa fue su respuesta. Entonces le dije, o sea, que para ti todo lo que yo hago, me dijo, sí, todo lo que tú haces es porque estás ocupando el lugar de un mexicano que podría ocupar tu espacio. Me dijo, hace cuenta, me dijo, que tú estás quitándole el pan de la boca a uno de mis hermanos. Esto fue lo que me contestaron. Entonces, ahí me di cuenta que a ellos no les gustan los migrantes de ningún tipo, no importa que yo pusiera un negocio, no importa que yo sea la esposa de alguien, yo estoy ocupándoles un lugar, les estorbo. Para trabajar, nunca me han querido dar permiso para trabajar. ¿Por qué? Porque le voy a quitar el trabajo a otro. Me han ofrecido muchas veces dar clases de inglés y siempre me dicen lo mismo. Hay un mexicano que podría ocupar tu lugar y no me dan el permiso. Porque hay un mexicano que podría dar las mismas clases que doy yo. No importa si yo las doy mejor o peor. Pero yo soy un extranjero y un mexicano, y entonces el mexicano tiene la posibilidad, así que no me lo dan a mí. Por eso es tan difícil y es súper injusto y es cruel en realidad. Bueno, ¿no? Bueno, ¿qué dicen los leguleyos sobre los derechos de migración? A ver, ¿qué nos cuentan? No sé qué dice la IA. IA. No, hable este tío, por favor. A ver, una cosa es que sea un derecho y otra cosa es que sea una realidad. Pasa con la palabra democracia, como lo que hablábamos con la palabra democracia, ¿no? Y el fascismo está bien distribuido en todo el mundo, en todo el planeta Tierra. Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa en la práctica, porque emigrar es un derecho humano. Nadie te puede obligar, porque naciste en un lugar determinado, a permanecer en ese lugar determinado. Hay cuestiones prácticas que tal vez hay que solucionar, la seguridad social, impuestos, qué sé yo. Pero emigrar es un derecho humano. Lo que no es un derecho humano es el exilio. Lo que no es un derecho humano es tener la obligación de salir de tu país, de tu comunidad, del lugar donde te sientes bien, ya sea porque hay guerra, ya sea porque eres extranjero y te echan del país porque ingresaste ilegalmente, ya sea
por lo que sea. Eso es una violación a los derechos humanos, y es una violación constante de los derechos humanos que ocurre en Europa y que ocurre en América Latina todos los días. En Chile, ayer veía al ministro del Interior, que para mejorar la posición en que está, empezó a hacer lo mismo que hacían los otros ministros del Interior, a mostrar cómo sacaban esposados a los migrantes ilegales y a los que habían sido expulsados por resolución judicial. Eso, mostrarlos así, está expresamente prohibido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Tal cual, pero no, aquí se mostraba. Yo creo y la palabra refugiado es una palabra o desplazado, a mí me gusta más la palabra desplazado que refugiado. Es una palabra que refugiado tiene una connotación jurídica especial, que viene por el reconocimiento del Estado que te recibe como alguien que ha sido, que es desplazado por distintas razones. Pero los desplazados son por razones económicas, los desplazados son porque hay guerra en tu país, porque hay narcotráfico en tu país, porque hay violación a los derechos humanos, etc. Pero también es una palabra que tiene una carga también media clasista y medio eurocéntrica o norteamericanocéntrica, no sé cómo llamarle, en que ellos se imaginan que nunca están en condición de desplazados, pero lo han estado, lo estuvieron en la Segunda Guerra, lo estuvieron en la época de Franco completa en España, pero y en América Latina tenemos desplazados todos los días, y aún así actuamos como si fuesen unos bichos raros. En Chile es terrible lo que pasa con los haitianos, lo que pasa con los peruanos, lo que pasa con los colombianos, con las mujeres colombianas, cómo son tratadas. Yo quiero decir un caso Fascista. súper cercano respecto a eso, que es la esposa de mi papá. La esposa de mi papá es una colombiana afrodescendiente. Y ella para venir a Chile tuvo que venir 2 veces. Primero en avión la devolvieron porque dijeron que para qué venía a Chile si traía plata, y ella venía a quedarse aquí a vivir para siempre y todo el cuento, y la devolvieron, ni siquiera la dejaron pasar. La segunda vez la devolvieron allá en el Paso Chacayuta, porque también, no, ¿para qué venía a Chile? No. Y ella veía cómo dejaban pasar a un montón de gente, menos a los que eran negros, menos a los que venían. Yo ya venía solo a conocer a mi papá, ¿verdad? Acá en Chile. Bueno, cuento corto, mi papá la mete a la mala. No vamos a contar cómo. Y se queda y hace todo el papeleo para tener la residencia chilena. Y hacer el papeleo para tener la residencia chilena en Antofagasta es horrible. Horrible. Primero porque los antofagastinos son todos unos racistas. Yo estando allá con ella, me daba cuenta cómo las señoras las miraban solo porque era negra. Solo por eso. Y la miraban feo y se daban vueltas y churreaban. Y entonces allá es terrible. Y los tratan mal, y los papelean, y les preguntan un montón de cosas, y tienen que estar parados desde las 5 de la mañana para poder hacer el trámite. Entonces, ser inmigrante aquí en Chile, y ser un inmigrante más encima afrodescendiente aquí en Chile, no es algo que es bueno ni bonito, porque nosotros los chilenos en sí somos racistas, y eso hay que reconocerlo, porque no es lo mismo ser rubio de ojos azules y hablar inglés, porque ahí te abren todo con bandeja, a ser alguien afrodescendiente que viene de cualquier país centroamericano, porque al tiro eres un traficante, maldito negro traficante.
Eso era lo que le quería decir. Yo quería agregar a lo que dijo la IA, que ¿cómo se llama la mamá? ¿Cómo se llama la señora de tu mamá? Alicia. La Alicia. Que la Alicia además es profesora y tiene especialidad en matemáticas, hizo un magíster en matemáticas. Ella no es cualquier persona que vino porque no tenía cómo trabajar. Y sin embargo ha tenido todos estos problemas que la IA acaba de relatar. Yo quería agregar una cosa. La primera vocación del hombre, digo yo, fue la de emigrar. Antes que ninguna cosa, antes que el hombre se estableciera en cualquier lugar, el hombre fue un migrante. El hombre y la mujer me refiero, por supuesto. ¿Ya? Esa fue la primera vocación humana. Caminar, 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 detrás de tus animales, para encontrar el pastito, para encontrar el agua, qué sé yo. Mejor vivir. Para Mejor vivir. El establecimiento del hombre en algún lugar, cuando se produce el descubrimiento de la agricultura, ¿no es cierto? Y se establecen, fíjate, origina la guerra por la posesión de la tierra, origina los ejércitos, origina una estructura militar y una política en cada lugar, y tampoco está mal que haya sido, si fue bien hecho el proceso, pero en general fue un proceso complicado. Es parte de la historia humana, yo creo, esto que estamos hablando, y tenemos que, no podemos pasar al siglo, ¿a qué siglo vamos ya? Al siglo XXII, al próximo siglo, digamos, con estas cosas terribles que arrastramos todos los pueblos. Yo leí ayer nomás, en internet, el siguiente relato. Los argentinos hicieron un traslado de indios desde la Patagonia porque querían ocupar las tierras. No sé ¡Qué si terrible! Yo también lo vi. 1.700 kilómetros caminando a la gente. Me imagino que, no sé, podrá sobrevivir el 10% de todo lo que llevaron. No, tenemos una historia. Tenemos todavía algunas preguntas más que contestar, ¿ah? Pero yo quería decirle a María Eugenia, que está escuchando, y a Eduardo, que invitemos a los sociólogos de la familia, ¿no? Y que nos cuenten desde la sociología, que analicemos desde la sociología esto, ¿no es cierto?, que estamos entendiendo todos nosotros aquí en Canadá y en México, en todos los lugares, como un tremendo problema que hay que solucionar en lo posible ahora ya. Ya, la Mati quiere hablar. Ya. Ya, es que quiero hablar de... Yo tengo un compañero que él es haitiano, él llegó el año pasado, si no me equivoco, ya, entonces... Mi curso, bueno, los hombres de mi curso, su humor es totalmente racista, misógino, asqueroso. Y creo que, sí, de mi colegio, son como un nido de funados. Bueno, entonces la primera semana me acuerdo que un compañero en específico y su otro amigo empezaron a hacer chistes racistas, muy, muy racistas, pensando que eso iba a ser como gracioso y no dándose cuenta así como de que mi compañero se estaba sintiendo atacado con eso, porque era muy obvio y simplemente ellos pensaban como, no, qué chistoso. Literal, todos en mi curso sabíamos que eso era asqueroso y todo eso, pero nadie iba y les decía así como, dejen de hablar, dejen de decir eso, no es gracioso, es ofensivo. Y yo y una amiga fuimos las únicas que tuvimos, no sé, los ovarios para ir, la valentía, pararnos enfrente de ellos y decirles, cierren la boca, están siendo totalmente racistas y no es gracioso. Bien, compañera. Esa es la Mati. Súper bien. ¿Cómo fue la reacción de ellos? Mati, ¿cómo fue la reacción de los cabros estos que están molestando? Simplemente se quedaron callados. Bueno, pero se han entendido, porque una cosa es quedarse callado y otra cosa es realmente recapacitar. Y dejaron de hacerlo. Dejaron de contar chistes así, pero siguen siendo unos misóginos de mierda. Bueno, pero algo lo habrán aprendido. Esperemos. Pero mira la pregunta de Matías, que trajo harta conversación, Matías. Nos queda una pregunta del Miguel. Y la pregunta del Miguel es también muy, muy importante. Vamos, Miguel. No tiene idea cuál es.
Literal, no, no me la olvidé, ni me la han dicho. No se la dijeron. No me la han dicho. ¿No se la han dicho? No. La digo yo por ti. ¿Cuál era? No sabemos cuál era la pregunta, no tengo ni idea. Michael, y yo se la, oye, Miguel, te la mandé en el WhatsApp de tu señora madre, así reclámale a ella. ¡Ay, pero tía! Ahí está el error, pues. Obviamente. Se lo va a decir la próxima semana. Tía, yo el año pasado me gané el premio de historia en mi colegio. Bien, compañera. Y mi mamá ni me dijo, onda, yo no tenía ni idea, no fui el día que me lo tenían que entregar y así todos mis compañeros estaban como, oye, buena, te ganaste el premio de historia y no viniste. Y yo como, ¿qué? Hoy vamos a ponerle un 0,5 a tu mamá. Ya, así que Michael. no se contacten con mi madre. ¿Cuál era la pregunta que le mandaste? Oigan, déjenme hablar. Ya. Conmigo fue algo igual con mis papás. Conmigo fue algo más o menos igual. Yo casi me gano como un premio, pero igual no lo gané, pero casi, estuve casi. Y supone que mis papás tienen que ser lo primero y no saben. Y me preguntaron, cuando llegué a la casa me preguntaron, oye, ¿lo ganaste? Ellos tienen que saber lo primero. Y tenían que, era un secreto. Sí, no. Pucha, yo a tu madre todo. también le mandé a decir, oye, por si acaso, no quiero que se sepan las preguntas, te las sugiero y pueden ser otras preguntas también. Mira, le voy a poner un 0 a tu madre. Ya, No tiene Michael, idea, lo que yo quería que tú le preguntaras al papá era, ¿en qué situación se encuentran los pueblos originarios en Chile en relación a su reconocimiento constitucional y qué es lo que espera tu papá que aparezca en la nueva constitución respecto de los pueblos originarios? La Constitución no aparece mencionado, nada. Hay que acordarse también que ahí hay un concepto que también es muy europeo, que es el concepto de nación, que se relaciona también con el concepto de soberanía. Todos estos son conceptos políticos que inventaron los europeos. Entonces, nosotros hacemos la ficción de que todos compartimos una identidad común. Mirando un poco a los europeos, que, digamos, sus estados y sus países se armaron o se configuraron a partir de sus pueblos. En cambio acá, nuestros países corresponden a los límites geográficos que estableció, ni siquiera los límites geográficos, porque España los puso así como más o menos nomás. Claro. Los límites que establecieron los españoles. A excepción de Bolivia, que era como lo que sobraba en América Latina, y los metieron por ahí, digamos, y Bolívar quería tener un país para él, digamos, con su nombre y esa cosa. Pero ahí lo echaron. Es el único país que también es raro. Entonces, nosotros no tenemos una historia de nación. Se enojan algunos, pero yo digo que Chile no existe. Pero tampoco existe México, no existe Panamá, no existe Argentina, no existe. ¿De qué punto de vista dices tú de la población? De la identidad, porque o sea, nuestra historia como país es de 200 años. Claro. ¿Antes qué éramos? ¿Españoles? ¿Qué cosa éramos? Yo creo que la única identidad que a mí valga la redundancia, me identifica es la de latinoamericano. Y de latinoamericano en el sentido de lo que sobra, de lo mestizo, de lo champurreado, de lo mezclado. Precisamente mi identidad es de la que no tenemos identidad, digamos. No, es de todo un poco, es una mezcla pegada. Bueno, nuestros pueblos originarios en la Constitución no tienen ningún reconocimiento, tienen un reconocimiento legal, que es el de la ley indígena a partir del año 90, antes del
del año 73 también tenían cierto reconocimiento legal, hubo hasta jueces de indio, pero eso hablaba más, hacía más relación con las lógicas de dominación y de coloniales del Estado chileno a partir de la pacificación de la Araucanía. Pacificación. Sí. Pacificación. De la guerra de Arauco chilena. Oye, pero espérate, ¿cómo se llama? La monarquía española tenía también una figura legal que era el protector de indios, que los indios, por lo demás, una vez ocurría la independencia, echaban mucho de menos, porque al parecer había actuado con cierta eficiencia, digamos, frente a los abusos. Los mapuches llegaron a tener embajadores ante la corona española en Chile. Sí. La idea no resultó mucho porque a estos embajadores mapuches los trataban como embajadores europeos, o sea, con toda la pompa que eso significaba. Claro. Los mapuches nunca se acostumbraron mucho a esa cosa rara. Y además eran embajadores de los territorios mapuches. Porque siempre hubo una relación bien singular. O sea, a partir de la guerra defensiva, lo que se estableció fue un límite, una frontera con el pueblo mapuche, con los territorios mapuche, y hubo siempre una relación como de Estado a Estado, aunque los mapuches nunca quisieron ser un Estado propiamente tal. A mí me encanta mucho la organización política que tenían los mapuches, porque no era una organización, no es nada como la podamos imaginar nosotros, porque era una organización sin un centro. Ellos, cuando tenían que juntarse y conversar, conversaban. Cuando tenían que organizarse y para pelear, peleaban. Cuando tenían que organizarse para comer, se organizaban. Pero nunca fue algo así como un Estado. Yo que espero que haya un reconocimiento constitucional, que se los mencione, pero que ese reconocimiento abarque lo que ya está consagrado en el convenio 169 de la OIT, que es reconocer la institucionalidad propia de los pueblos indígenas. No solamente la identidad cultural, sino su institucionalidad. Es decir, que ellos puedan tener sus leyes, puedan tener... ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa qué? La institucionalidad significa muchas cosas, pues significa desde que puedan tener... Sí, eso. La institucionalidad de los pueblos indígenas en América Latina ha sido reconocida de muchas maneras. Por ejemplo, en Nicaragua tienen jurisdicciones especiales en que ellos, en que en cierto ámbito, en cierta competencia, tienen sus propias leyes, incluso en materia penal. Cierto tipo de delitos los pueden juzgar ellos mismos, la comunidad. En Estados Unidos tienen, dentro de lo que se llaman las reducciones indígenas, tienen policía propia, leyes propias, administran sus propios colegios, su propia educación. Son espacios en que, por ejemplo, las policías estatales y el FBI no entran. Una de las cosas importantes que se hizo en Estados Unidos, cuando se prohibieron los casinos, los indígenas dijeron, date, esta es nuestra. Como tienen esa autorregulación, establecieron sus propios casinos y se llenaron de plata con eso. Yo espero que ocurra no algo así como en Estados Unidos, porque ahí hay además una lógica federal que nosotros no hemos tenido nunca, pero sí algo más o menos como ocurre en el resto de los países de América Latina, donde ellos puedan celebrar sus matrimonios, tener alguna especie de registro civil que se pueda compartir. El tema de la propiedad indígena. O sea, uno de los problemas que tuvimos es que ellos tenían un sistema de propiedad, estoy hablando de los mapuches, y en los pueblos del norte hay algo distinto, pero tenían un sistema de propiedad de la tierra que no era una propiedad inscrita, que tenían otros sistemas. Bueno, que tengan sus propios sistemas,
Los del norte son, creo yo, que son más empoderados que los del sur, que los mapuches, porque los pueblos del norte tienen una relación con el Estado chileno, tal vez porque son menos, y la tierra no aparece inmediatamente tan importante como en el sur. Ya permitir, por ejemplo, el ejemplo más típico es el de Atacama, ¿cómo se llama esa? San Pedro. Ah, sí. O por lo menos también que tengan una normativa similar como lo ha tenido siempre Rapa Nui. Rapa Nui siempre ha tenido leyes distintas a las leyes del resto de Chile. Hoy día hace poco hubo un reclamo que está en tramitación en el Tribunal Constitucional de las mujeres Rapa Nui, porque las penas para los casos de abusos sexuales eran menores, eran más bajas en la isla que en el resto del continente. Y las mujeres y los jóvenes le hicieron un paralelo al Consejo de Ancianos de la isla y le dijeron, ya no sigan con esta tontera. Si aquí también la paridad y la igualdad es nuestra. Entonces no hablamos de cosas muy trambóticas, cosas que existen en Chile, hay en Chile y en el resto de América Latina, y en el resto de los países con pueblos indígenas. Canadá tiene un ejemplo bueno, ahí hay un congreso de las primeras naciones. Pero hay harto conflicto, hay mucho conflicto, hay cosas muy heavy que pasan. La semana pasada murió una mujer en un hospital y ella grabó cómo la estaban tratando en el hospital y fue espantoso. Bueno. Entonces despidieron a las enfermeras que estaban con ella, pero se acusa al gobierno de Quebec, en este caso de Quebec, no de Canadá, de racismo sistemático. Pero tiene que ver con que el sistema establece ciertas como normas o usos y costumbres que permiten este tipo de cosas. Entonces se instaló muy fuertemente esto y claro, pues no hay acuerdo entre los jefes de las comunidades y el gobierno, porque se insiste mucho, el gobierno pidió disculpas públicas, eso se hace mucho acá, pero queda en eso. Yo creo que nosotros en tenemos Canadá que invitar... hubo un problema que sigue ocurriendo, creo que es en Quebec también, pero no sé en qué zona, de la desaparición de mujeres indígenas. Sigue ocurriendo. Eso es en todo Canadá, es bien terrible porque hay hartas historias, pero eso que hasta el día de hoy hay mucho desaparición y asesinato de mujeres de distintas comunidades indígenas, y lo que yo no sabía y aprendí cuando vine aquí la primera vez, y ahora he ido como sabiendo más, es que desde los años 30 o antes, hasta el 76 más o menos, había una cosa que se llamaba como los internados. Entonces los curas pescaban a los cabros chicos de las comunidades, los sacaban de sus comunidades, del lado de sus padres, y los llevaban a estos internados, les cortaban el pelo, los obligaban a aprender a hablar francés, y en el fondo los hacían un trabajo de cambio de cultura con estos niños. Y era tremendo, porque incluso tenían el cuidado de no dejar los hermanos juntos, los llevaban a lugares distintos. Entonces los adultos de hoy, que tienen la edad mía o mayores, son hijos de ese sistema, y eso fracturó mucho a la sociedad, digamos, de los pueblos autóctonos con el resto de los canadienses. También el gobierno de Trudeau, y han pedido disculpas por ello, pero es un tema que no tiene mucha solución, es bien... No hay cosas que tal vez... terrible. ¿Puedo decir algo? Sí. Hola, me estoy sumando muy tarde, pero sumarme un poco a lo que estaba hablando la tía Andrea. A mí me tocó hace ya 2 años, bueno, 3, 4, estar en Canadá también, y la última vez que fui fue un voluntariado donde trabajaba
quien sería mi padre adoptivo allá, y yo lo considero a él como mi padre adoptivo. Él es hijo de una de las indigenistas más importantes que están en Toronto dando cara, Pauline, y ellos son los Cree, esa etnia. La cosa es que él trabajaba como limpiando baños dentro de su centro cultural, centro indígena, en donde claramente solamente entran ellos, pero ellos también ampliaban este centro a las personas homeless, personas de calle que estaban en la ciudad. La cosa es que una vez me tocó a mí estar viendo cómo llegaba la comida de los supermercados que se iba a vencer y teníamos que separarla, y la gente que llegaba ya llegaba en todo tipo de estado y yo no podía tocar nada, entonces era súper heavy porque además yo no me comunicaba también en el lenguaje callejero, y en una se me acerca alguien súper así con una visión súper extrambótica, me acuerdo, porque me miraba, me observaba y me decía, tú no eres de acá, déjame contarte quién soy, y yo me quedé así como súper piola, y me dice, mira, yo soy este niño, y me apunta a un diario súper antiguo, muy antiguo, ya de los años 80, y me dice, yo soy este niño, a mí me sacaron, bueno, él llegó y me tiró su historia, pero a mí me sacaron, y cuenta un poco lo que dice la tía Andrea. Y estos eran mis hermanos y yo nunca los conocí, y a mí casi se me derrumbó el mundo cuando me enteré de esa realidad, y además me enteré tratando de entenderlo un poco, que era él. Y efectivamente después yo pregunté afuera con las personas que administraban este centro si es que eso era real y qué sé yo, y me dijeron sí, eso es muy real y nunca lo dudes. Y ahí yo quedé así con mucho cuidado y con muchas ganas también de entender qué pasaba acá en nuestros territorios. Eso, Oye, yo hace poco vi una serie canadiense que se llama Anne. ¡Ah, sí! Sí, ahí se expresa súper bien eso. Cuando se llevan a los niños, cuando se los sacan de los papás. Sí, ahí es canadiense y es muy buena. Terrible la actitud de los religiosos en esa serie. Cómo maltrataban a los niños para quitarles su ancestro, digamos, toda su cultura india, que era como pecado más o menos pertenecer a la cultura india. Y lo interesante es que yo creo que de alguna manera la cultura aquí castigó eso porque la iglesia ahora no tiene ninguna relevancia en este país, por lo menos en Quebec. Es laico y la iglesia no tiene ningún peso. Y eso yo lo encuentro fantástico. En Chile pasó al revés. ¡Qué bueno! Fue el Estado, y no es tan bueno, el Estado el que obligaba a los indígenas a perder su identidad. O sea, hasta hace poco, estoy hablando de los años 80, los años 90, se les obligaba a los niños y niñas mapuche a no hablar su idioma. Se los castigaba porque ellos hablaban en su propio idioma en los colegios. Estoy hablando de los años 90. Una de las grandes dificultades que teníamos era el tema del idioma, porque imagínense, en Alto Biobío hay personas que no hablan castellano, hablan mapuche. No pueden hacer ningún trámite sin alguien que los acompañe, que pueda traducirles lo que están haciendo. Hace 2, 3, 4 años atrás, una mujer mapuche, claro, estaba en un proceso también que se vincula con el tema carcelario, tuvo a su hija esposada en la cama. O sea, esos temas están presentes en la realidad americana, ni siquiera en América Latina, americana, muy, muy, muy fuerte. Y una cosa más, un ejemplo más, ustedes saben lo que algunos se acuerdan que fue la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato. ¿No? ¿Alguien se acuerda? No. Yo me acuerdo de verlo. Ya, si yo les digo la Comisión Rettig, ¿se acuerdan? Sí. Ya. Lago, que quería, que a todos lados quería ser un gran estadista y como Napoleón, quiso hacer un símil de la Comisión Rettig y creó la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, que también se conoció como la Comisión
Elwin, porque la presidió don Patricio Elwin. Y esta comisión sacó muchas conclusiones, están en un tomo grande, se puede acceder por internet, y todo eso fue guardado en un cajón y nunca más volvimos a hablar de eso, porque la comisión propuso mecanismos de solución. La comisión la integraban y dialogó, hizo un trabajo muy grande con los pueblos indígenas. Ahí está todo, ahí está la historia de nuestros pueblos indígenas, contadas por ellos mismos, porque es en base a sus testimonios, y se guardó en un cajón. Ahí está lo que ellos esperaban de nosotros, y está guardado en un cajón. Cuando hablamos de este reconocimiento de los pueblos originarios, no hay nada que no hayan dicho las comunidades y que ya no se haya dicho y se haya propuesto en esa comisión, y está ahí olvidado. Y esta es una realidad que enfrentamos en toda América. La diferencia tal vez con Chile y con Argentina es que Chile y Argentina no han querido mirar el tema. Miran para el techo. Muchas gracias, Raúl. Creo que ha sido muy notable los aportes de todos, principiando por lo de los niños y jóvenes, y por supuesto con Raúl, la Ia, y la Ale, la Carmen, la Eugenia, todos los que han contribuido, la Andrea, todos los que han estado aquí contribuyendo a esta conversación, se los agradezco de todo corazón. Y yo invité a la Paulina, que no podía venir hoy, pero ella me dijo a las 9:30, porque la Paulina tiene algo que decirles antes que terminemos. Quiero decirles también que si es posible, haremos otra clase sobre el mismo tema, ojalá la siguiente semana, por supuesto, y ahí todas las demás personas que se quedaron con alguna duda respecto del proceso plebiscitario que vamos a enfrentar, y en fin, todas las preguntas que quieran hacerlas, se las podrán hacer a estos expertos. ¿Ya? Entonces dejo con ustedes a la Pauli. Cortés. Gracias, Yaya. Oye, Pauli, Bueno. te ves igual a la Gaby. ¡Ah! Se ven tan parecida a la Gaby. Yo también no sé si soy se gemela. dan cuenta. Sí, se ven parecidas las dos. Bueno. ¿Sabes que yo también, cuando empezó a hablar la Somos Pauli, yo primas. siempre que era la Gaby? Sí, pues mira, y además que la Gaby se pone esas cosas en el pelo, siempre se pone como así, claro, ya. Pero tía es más bonita que la Gaby y la Paulina. Ya, ya, dale. Ya, yo quería, con una pequeña reflexión, anécdota, decir un par de cosas para cerrar, que tienen que ver que justo el año pasado, el 18 de octubre, a mí me tocó darme cuenta de lo que estaba ocurriendo cuando detuvieron a un compañero mío de teatro, y la escuela el siguiente día, o sea, el mismo 18, paralizó, y hasta los profesores se pusieron de acuerdo en que no debíamos seguir las clases. En ese minuto, en mi mente empezó a cranearse visualmente lo que estaba ocurriendo en Santiago, y yo con mis 22 años pensaba que ya era joven, pero cuando salí a las calles, mis compañeros me llevaron, porque yo estaba así como negada, me llevaron a saltar torniquete, y yo dije, no, yo súper vieja, dije, no. Y de repente ahí me di cuenta que yo ya estaba súper vieja, porque veo a la juventud, o sea, niña de 16 años, saltando torniquetes, y yo sintiéndome una vieja chica, negada y atrapada por esta democracia. Y en ese minuto me di cuenta de lo que estaba ocurriendo, y ahí dije, y hilo con la reflexión que mi yaya hizo esta vez, que la juventud es el motor de este movimiento que recién está partiendo y que no sabemos hacia dónde va. Y yo, siendo una persona súper joven, creo que aún sigo dimensionando el poder que se está gestando en estas preguntas que bellamente alcancé a escuchar, por lo menos una, pero parten desde nuestra juventud, y que al final me planteo también yo como Paulina, y esta es mi reflexión, ¿qué es la juventud hoy día? ¿Quiénes son los pensantes? Pero yo, por ejemplo, en esta familia yo veo que no solamente son los niños, o son las niñas o los niños, sino que somos todos nosotros con ese espíritu. Y creo que es bello, es muy bello, y gracias a les primes que trajeron estas preguntas y que se sumaron también y se suman bellamente a estas clases que mi yaya logra también transmitir. Creo yo desde una pedagogía que apunta a esto que está pasando a nivel social, ¿cierto? A resolver las cosas preguntando, jugando, improvisando, pero no dejar este espíritu.
Yo realmente creo que esa es la palabra, es mi palabra, quizás cada una tiene su palabra, pero creo que a falta de identidad hay un espíritu que por lo menos levanta este juego en las calles, que es súper peligroso, pero que al mismo tiempo está siendo necesario. Eso, así que les agradezco por haber participado, me doy la atribución de ser anfitriona y de poder cerrar, y la próxima vez espero estar. Estaba en unos talleres, así que me logré enchufar. Así que gracias, Yaya, por invitarme. Bueno, para la próxima te enseño a saltar torniquetes. Hay que dar una clase de saltar torniquetes. Deberíamos juntarnos a saltar con los profes de educación física, a ver cuánto hacemos. Claro. Mira qué buena idea. Fíjate, qué buena idea. 4 profesores de educación física nos enseñan a saltar torniquetes. No, Eso es bueno, saltar torniquetes, exactamente. Me parece. 4 o 5, por la Carmen, Eduardo, la Eugenia. No me escucha la clase. 5, 6. Ah, está hablando la Andrea, ya. Ya, perdón, Andrea. No, quería solo decir 2 cosas. Una que quería yo tomar unos 5 minutitos de la próxima clase para mostrarles una cosa, porque yo insisto con mi idea que el teatro puede cambiar el mundo, entonces quiero mostrarles una experiencia de una obra de teatro que se llama Constituyamos. Esa es la traducción que se hizo acá, y que la historia muestra un proceso constituyente, entonces quiero compartirlo. Muy bien. Y lo otro que les quiero contar es que no sabemos si vamos a poder votar acá. Es bien raro, a ver si a lo mejor el Raúl también puede tener información, pero bueno, era evidente que donde ellos hicieron el consulado, donde hizo el año pasado la votación, era imposible hacerla, porque es un lugar muy encerrado, muy chiquitito, en un 10º piso, había que subir en ascensor, imposible. Entonces encontraron otro lugar que es un hotel, pero también no cumple con las normas sanitarias. Aquí estamos en una cosa que se llama zona roja. No hemos recibido ninguna comunicación oficial desde parte del consulado, pero extraoficialmente sabemos que el gobierno no está dejando que se lleve a cabo la votación en las condiciones que el consulado las organizó. Pero yo que estudio teatro, soy actriz, digamos, hasta yo que no sé nada de salud pública, era evidente, cachaba al tiro que no se podía. Yo leí que no es el único país. Claro, pero yo no sé si esto es una estrategia de relación exterior para ser negligente y que no se pueda, porque, o sea, si pueden, o sea, aquí todo el mundo tiene auto, por ejemplo, mucha gente tiene auto. Tú puedes ir en el auto, hacer la fila en el auto y votar desde el auto, por ejemplo, o hacer la afuera, bueno, hoy día estaba bueno, pero otro día ha hecho frío, y hacer la fila afuera y estar al exterior. O sea, a mí se me ocurren 20 soluciones que el consulado no las da. Se supone que el CERVEL nos autorizó, digo yo como si fuera mi problema, autorizó al consulado a buscar otro lugar estos últimos días para poder cambiar el local de votación, cosa que en rigor no se puede hacer a última hora, para que se ajuste, pero no sabemos, pues, faltan ¿cuánto? 10 días y no sabemos si vamos a poder votar. Así que la próxima semana les contaré. Ya, pero aquí estaremos. ¿Por qué no? Esto podría ser interesante incluso jurídicamente. ¿Por qué no interponen ustedes un recurso de protección? Los recursos de protección se pueden mandar hasta por correo electrónico, no necesitan ninguna formalidad, porque hoy día el consulado en Canadá no los está, no está, y sería un gesto potente, no sí, pero está los chilenos, dando... mira, eso yo creo que es una buena idea, les voy a decir, porque los chilenos de aquí son tan raros, fíjate, que ellos le están reclamando al gobierno de Quebec, porque no nos dan derecho a votar los hueones. Entonces, y ahí el domingo, que es el día que se conmemora el 18 de octubre, fíjate que hay 3 manifestaciones de chilenos a la misma hora. Así son de brutos, que no se ponen de acuerdo en nada los hueones. Entonces, voy a tomar... jamás se ha sido, pero un recurso de protección. Es una cosa impresionante, pero les voy a decir eso del recurso de protección, que es algo que estamos tratando de hacer los becarios también, que estamos votados. Eso también les cuento, que en el caso mío no es tan dramático, pero yo estoy peleando harto por mis colegas becarios que son más jóvenes. Se nos acabaron las becas y no nos dan extensión, y la gente no ha podido terminar sus doctorados porque han estado cerradas las universidades. Eso es bueno también que se sepa. Y la gente que está en Europa está sin seguro de salud también, porque no se puede renovar
la visa, si no tienes el respaldo. Entonces está muy, muy, muy compleja la situación para muchos becarios. Yo creo que la vía del recurso de protección para obligar a las autoridades en Chile a solucionar el tema. Va a ser raro porque además se trata de una situación que no está ocurriendo en Chile, pero que sí es responsabilidad del Estado chileno, claramente. Claro, responsabilidad de Chile en todo caso, pues no de Canadá. Sí, pues, obvio, pero aquí los compatriotas de repente son medio raros, pues, están furiosos con el gobierno de Legault y están haciendo firmar una petición para como les decía, para que Legault no. Bueno, la gente es bien rara. Hablando de derechos humanos, por ejemplo, aquí hay un grupete que dice que se violan sus derechos humanos porque están obligados a andar con mascarilla en la calle. Pues, entonces, ay, también, sí, aquí bueno, tonto ahí, como dije, también repartido en el mundo. Sí. No, eso que no pueden respirar. Bueno. Oye, chiquillos, nos veremos entonces el próximo, ¿qué? Jueves. Oye, ¿Les pero parece? ¿qué es lo que es eso de saltar un torniquete? Ah. Pregúntale a la tía Eugenia, pregúntale a la tía Esos palos que Eugenia. van en el metro. Pasarse el metro. Oye, si la tía Eugenia estaba hablando del salto, que lo cuente ella. La María No, Eugenia. fue el 18 de octubre que nosotros con el Eduardo decidimos ir al centro. Nunca vamos, pero justo decidimos ir al centro. Y entramos al metro, ahí en la Plaza Baquedano, y de repente vemos un montón de cabros chicos de liceanas que se empiezan a saltar los torniquetes donde uno pone la tarjetita. La tarjeta. Claro, pone la tarjeta. Da vuelta. Y yo digo, Eduardo, oye, los cabros frescos que están saltando los torniquetes y no pagan. Y pensé que eran niños que estaban saltando para viajar en el metro, y no era así, pues. Entonces eran tantos, y de repente se juntaron todos y empezaron a gritar y a cantar y a contagiar, que después estábamos todos en las mismas cantando con ellos. Así que fue muy bueno. Y fue porque se había subido el pasaje del metro. Días antes. Sí. Pues eso sí sabía, pero... La semana anterior yo vi como las niñas de un liceo que quedaba cerca ahí del tribunal laboral, yo creo que debe ser Carmela Carvajal o alguno de esos, Probablemente. del liceo 1. Y Carmela. Sus jumpers, De la Carmela. Claro, y empezaban con una escoba y empezaban a saltar. Yo las miraba y ¿por qué saltaban? Claro, a la semana siguiente estaban ensayando los saltos que tenían que dar en el mes. Eso para que vean que las mujeres somos preparadas siempre. Pero además era el jumper pero lo más importante que llamó la atención, estaban todas con jumper y ninguna con pantalón. Entonces el jumper tenía todo su sentido. El regalo a todos, yo estaba en moneda a las 3 de la tarde. Pero lo más impresionante, las imágenes, ver a las mujeres, como era la primera línea, las mujeres, no los hombres. No, pues las mujeres fueron las primeras que lo hicieron. Saltando. Increíble. Porque además había un gesto tremendo que era saltar con jumper. Claro. ¿Viste? No, fantástico. Fue... Aprendí algo nuevo. Bueno. Maravilloso. Muchas gracias, Poye. Ya, a todos por su colaboración, chiquillo. ¿Qué quieren que les diga? Me encanta esto. Muchas gracias, Mati, muchas gracias, Raúl, muchas gracias, mexicanos, mexicanas, los canadienses también, canadienses a media, pero en fin, ¿ya? Y todos los chilenos que tuvieron también hoy día, incluyendo la Pauli, que además tenía un cumpleaños y tenía que regresar al cumpleaños después de que estaba en clase primero, después vino y ahora se regresó. Muchas gracias a todos. ¿No? ¿Ah? La Gaby estaba en prueba, ¿o no? La Gaby, pero la mañana. Ya. Pero ahora estaba clases de baile, por eso me atrasé. Hoy que te veías parecida se ve parecida con la Pauli, oye, donde la Pauli tenía puesto el pelito hacia atrás, se veía muy parecida. Ya. Es sabido. Disculpa, yo pensé que estaban hablando de la Gaby con la Vicky, no de la Gaby tú, yo a ti te conozco, sorry. Yo pensé que hablaban de la Gaby y la Vicky, las actrices, la Chiquitoto, no, está bien, pero no de ti, Gaby, la hija de la Andrea, nada que ver, no diría una estupidez como esa hija para nada. No, está bien. No me refería a ti, para nada. Está bien. Muchas gracias, pues. Somos más bonitas nos la familia. despedimos entonces.
Chao. Ya, pues. Chao, chao. Chao, Jackie, gracias. ¿ah? Chao. Chao, Gaby. Chao. Chao.